Bueno, hola a todos y todas. Hoy les voy a dar la explicación de la unidad 2 de Química Inorgánica que habla sobre el tema estructura atómica. ¿Sí? Esta unidad ya no viene enganchada con un trabajo práctico tan profundamente como veníamos viendo, ¿sí? Esta es la parte donde nos vamos a dividir un poco entre teoría y teoría inorgánica, pero obviamente los temas están relacionados y la idea es que ustedes puedan como utilizar o sea, utilizar los temas de la materia en la otra. Entonces, para empezar por estructura atómica, como ustedes en química de tercero ya habrán visto algo, vamos a ver lo que ya sabemos, ¿sí? Ustedes ya saben que los átomos, que son la menor porción de materia que mantiene sus propiedades, están formados por protones, neutrones y electrones, que los átomos de los diferentes elementos se identifican o se caracterizan por el número de protones en el núcleo, que es lo que llamamos el número atómico, lo representamos con la letra Z. Esto era como una especie de DNI del átomo. Cada átomo, cada elemento lo representamos con el símbolo químico que le corresponde, que lo encontramos en la tabla. Recordemos que la masa de un átomo está dada por la suma de los protones y los neutrones que tiene ese átomo, ¿sí? Los electrones tenían una masa mucho más pequeña que los protones y neutrones, y entonces eso hacía que sea despreciable. Por lo que la masa de un átomo la podemos caracterizar como su número básico, que se representa con la letra A, ¿sí? Y A va a ser igual a Z, que son los protones, más N, que son los neutrones. No somos muy inteligentes a la hora de poner nombres porque A y atómico empiezan con la misma letra y hubiese sido mejor poner A acá y Z acá. Pero bueno, nada. Eh, y después, por último, tenemos una propiedad muy importante, que es que los átomos son eléctricamente neutros. Esto quiere decir que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, ¿sí? Recuerden que los protones son partículas subatómicas que tienen carga positiva, los neutrones son partículas que no tienen carga y los electrones son partículas que tienen carga negativa. Entonces, eléctricamente neutros quiere decir que la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. Toda esta información, ustedes ya lo saben, la encontramos en la tabla, ¿sí? En la tabla encontramos además los números de oxidación y otros datos del elemento. Nosotros usualmente lo que escribimos, independientemente de cómo figura en la tabla, es cuando queremos mostrar el A y el Z de un elemento o de un átomo, escribimos, disculpen, escribimos el A acá arriba, este es el A, este es A, o sea, el número másico, y este es Z, que es el número atómico, ¿sí? Fíjense que si hacen A menos Z, o sea, el de arriba menos el de abajo, les daría la cantidad de neutrones, porque es como que este lo pasan restando para el otro lado y queda que A menos Z es igual a N. Entonces este es A, este es Z, A menos Z, 12 menos 6 me daría que este carbón tendría 6 neutrones. Esto seguramente ya lo sabían, no es ninguna novedad. Pero vamos con algo que tal vez lo vieron el año pasado, tal vez ya lo sepan, tal vez no. Entonces vamos a mencionarlo, que son un conjunto de partículas que empiezan con el prefijo iso. Entonces, lo primero que tenemos que acordarnos es que iso significa igual, ¿sí? Y por ejemplo, dentro de estas partículas iso, ¿no? Partículas iso se lo estoy diciendo yo, no es ningún nombre formal. Tenemos primero los isótopos, ¿sí? Los isótopos son núcleos del mismo elemento. Cuando decimos siempre que el elemento es el mismo, lo que estamos queriendo decir es que el Z es el mismo, ¿sí? Pero difieren en la cantidad de neutrones y por lo tanto en el A. Si recuerdan, Z más N es igual a A. Entonces, en los isótopos, el Z es el mismo en todos casos, pero la cantidad de neutrones es distinta. Entonces, el A va a cambiar.
¿sí? Acá tenemos tres ejemplos, tres isótopos del carbono. El carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Fíjense que en este caso el carbono va a tener 6 neutrones, en este va a tener 7 y en este va a tener 8. Este carbono 14 es el que se usa para la famosa prueba de- del dato histórico de cuándo es alguna pieza que se haya encontrado, ¿no? Y otra cosa interesante, un dato curioso de los isótopos es que son un equipo de béisbol de los Simpsons, pero justamente es un chiste porque hay muchos isótopos que son radioactivos y se pueden usar en plantas de energía nuclear para obtener energía. Por otro lado tenemos a los isóbaros, ¿sí? Los isóbaros son núcleos de diferentes elementos. Si hablamos de diferentes elementos, estamos diciendo que el Z es distinto, pero con el mismo número másico. O sea, la cantidad de protones es distinta, la cantidad de neutrones también va a ser distinta, pero esta suma, va a dar el mismo número, ¿sí? En este caso tenemos este ejemplo, ¿no? El carbono 14, si hacemos 14 menos 6, esto nos da que tiene 8 neutrones, el primero, y si hacemos 14 menos 7, el segundo tiene 7 neutrones. Pero como este tiene 7 protones y este tiene 6, la suma sí da el mismo número, ¿no? Entonces, este nitrógeno tiene número másico 14, este carbono tiene número másico 14. Los isótonos son núcleos con igual cantidad de neutrones, pero tienen distinto número másico y número atómico, ¿sí? Si miramos estos dos ejemplos, el boro 12, ¿sí? Aquí tiene número másico 12 y número atómico 5. Si hacemos 12 menos 5, esto nos da 7 neutrones. El carbono 13, ¿sí? Tiene el número másico 13, número atómico 6, 13 menos 6 es 7. Entonces también tiene 7 neutrones. O sea, la cantidad de neutrones es la misma, pero la I y el Z difieren, ¿sí? Y por último, tenemos a las especies que se llaman isoelectrónicas, ¿sí? O átomos o especies isoelectrónicos, que son especies que tienen la misma cantidad de electrones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos estos tres casos. Si recordamos que acá el Z del potasio es 19, el átomo de potasio, si no tuviese esta carga positiva, tendría 18 electrones, perdón, 19 electrones. 19 electrones, ¿no? Esto sería el átomo de potasio. Pero al ser el catión potasio con una carga positiva quiere decir que perdió un electrón, este átomo, ¿sí? Original de potasio, para formar el catión. Entonces esto van a ser 19 electrones menos un electrón, son 18 electrones. El argón es un átomo neutro, es un átomo, o sea que es neutro, entonces tiene Z18 y por lo tanto tiene 18 electrones, por de nuevo esta propiedad de que los átomos son eléctricamente neutros. Y el anión sulfuro tiene Z16, o sea que el átomo de azufre, no el ion, el átomo de azufre tiene 16 electrones, pero como tiene dos cargas negativas, esto quiere decir que ganó el átomo de azufre dos electrones. Entonces este 16 yo le tengo que sumar dos electrones. Esto me da un total de 18 electrones. Hablando que acá queda medio mucho, pero es el que dice 18 electrones. Entonces fíjense que todas tienen la misma cantidad de electrones. Eso quiere decir que son isoelectrónicas. Acá les dejo un cuadrito donde fíjense que tenemos el número mágico, la cantidad de protones, la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones, cuáles se mantienen iguales y cuáles son diferentes, ¿sí? Estas relaciones son importantes en química porque por lo general uno las suele usar para asociar propiedades de elementos o de especies.
la más importante de todas para nuestro cuarto año va a ser isoelectrónicos, e isótopos también seguramente lo mencionemos en algún momento. Los isóbaros y los isótonos no van a ser tan fundamentales, pero está bueno siempre conocerlos, porque no es que van a estar ausentes. Bien, habiendo visto esto, que es como una especie de repaso más o menos de lo que ustedes vieron en tercero, vamos a lo importante, ¿sí? Si recordamos un poco las primeras clases, recordamos que la materia está formada por átomos, por moléculas o iones, ¿sí? Estas moléculas o iones en general no están formadas por átomos, y estos átomos ya dijimos que están formados por protones, neutrones y electrones. En la química nosotros estudiamos transformaciones químicas, donde esta materia cambia, digamos, en esta materia que está formada por sustancias, sufren transformaciones unas en otras. Y había dos tipos de transformaciones químicas: las reacciones nucleares y las reacciones químicas. Las reacciones nucleares, también las habíamos mencionado, eran aquellas en las que, por ejemplo, yo tengo un átomo de algún elemento, por ejemplo el del uranio, y mediante alguna transformación en su núcleo, donde están los protones, este átomo se transforma en otro, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos la transformación de uranio en bario, kriptón, y la liberación de neutrones cuando gana un neutrón, ¿sí? Estos procesos no los vamos a ver tan en detalle, ¿sí? Por ahí los mencionaremos, aparecerán en algún ejercicio, pero no nos vamos a centrar en esto. A nosotros lo que nos interesaban eran más las reacciones químicas, que eran aquellas en las que, por ejemplo, teníamos moléculas, iones, ¿sí? Que lo que hacían era cambiar su configuración electrónica, o sea, cambiar la distribución de sus electrones, o reordenar sus átomos en función de justamente también los electrones. Entonces, estas son las que vamos a estudiar, y lo que nos va a importar a nosotros principalmente es, eh, digamos, qué pasa con los electrones en una reacción química, sobre todo los de la última capa del átomo, y qué configuraciones electrónicas se van adoptando. Entonces, vamos a retomar un poquito de historia. Esto también tal vez quizás lo vieron el año pasado, tal vez no, ¿sí? Pero vamos a hacer un pasaje por los modelos atómicos para caer un poco en órbita y ver qué es lo nuevo y lo importante para este año, ¿sí? Entonces, acá tenemos toda una línea de tiempo con los modelos atómicos más renombrados. Existen más modelos atómicos, existen modelos atómicos que no llegaron a ser tan importantes, y por ahí algún aporte de inspiración hicieron para estos científicos que le dieron el nombre, pero en realidad hay un montón de experimentos que no hicieron necesariamente estos científicos, o que hubo colaboración de otras personas, ¿sí? Entonces, el primer modelo atómico lo propusieron los griegos, que es el modelo de Demócrito, y los griegos lo que hacían era, por ejemplo, tomaban un trozo de madera, lo partían, y llegaba un punto en el cual ellos ya no podían partir ese trozo de madera, y así lo hacían con cada material que encontraban. Entonces ellos dieron esa idea de que el átomo es la menor porción de materia que ya no puede dividirse, ¿sí? Átomo significa a, es el prefijo de no, y tomos divisible. En 1770 Dalton no cambia mucho la idea, pero sí aporta varias cosas nuevas, sí da un aporte nuevo, ¿no? Porque propone que el átomo es una partícula pequeña, indivisible, indestructible, y que cada elemento tiene un tipo de átomo diferente, ¿sí? No es un material, como decían los griegos, sino que hay elementos químicos, y esos elementos químicos están formados por todos átomos iguales. Y cada tipo de átomo es diferente, obviamente, ¿no? El átomo de hidrógeno es diferente del átomo de oxígeno. Además, también proponía que los átomos no podían combinarse, los átomos de un mismo elemento no podían combinarse entre sí, que eso también era medio. Eso después, porque se desmiente, porque el oxígeno 2 son dos átomos de oxígeno uniéndose entre sí. Así que bueno, nada, el modelo de Dalton hasta ese momento funcionó. Haciendo experimentos, ¿sí? Se descubre que el átomo, este átomo que proponía Dalton, podía perder ciertas partículas con carga negativa. Entonces,
A partir de eso, digamos, ya el átomo dejó de ser indivisible e indestructible y se pasó al modelo de Thomson, que él proponía que como perdió estas partículas negativas, que es lo que después se llamaron electrones, el átomo tenía que estar formado por una masa positiva donde tenía estos electrones incrustados. ¿Sí? Y estos electrones incrustados pertenecen a algún, alguna fuente de energía externa, ya sea lumínica, electricidad o de distintas formas, que no voy a discutir, podía perder esos electrones y generar una corriente eléctrica. Este, entonces, este sería el modelo de Thomson, que también se llama el modelo del budín de pasas, porque se suponía que la masa del budín era el mascote de carga positiva y los electrones eran las pasas de uva. Más adelante, haciendo otro experimento donde el átomo pobrecito le empezaron a disparar con rayos, dispararon con una radiación que se llama radiación alfa, ¿sí? No voy a entrar en detalle, pero la cuestión es que es un tipo de radiación que esperaban que si esto era una cosa maciza, cuando viniera esta radiación, ¿qué tendría que pasar? Tendría que rebotar, ¿sí? Bueno, resulta ser que hicieron este experimento y el átomo en el átomo no rebotaban la mayoría de los rayos. Al contrario, la mayoría de los rayos seguían de largo, muy poquitos se desviaban y una cantidad todavía menor rebotaba. ¿Sí? Entonces, no, este experimento, ¿sí? Que es el experimento de la lámina de oro para el que lo quiera buscar, digamos, no era consistente con este modelo de decir el átomo es un masacote. Si este átomo era un masacote, tenía que venir o sea, un masacote, perdón por el lenguaje vulgar, pero era una esfera maciza chiquita, la radiación tendría que venir y tendría que rebotar. ¿Sí? Si la radiación lo atraviesa, si estos rayos lo atraviesan, quiere decir que no es macizo como lo estamos proponiendo, y de ahí surge el modelo que propone Rutherford, que es el modelo del sistema solar, ¿sí? Donde el núcleo, que es un núcleo muy pequeño y denso, donde está la mayoría de la masa del átomo, y se vendría a ser el Sol del sistema solar, está en el centro del átomo, y alrededor de él están orbitando, sí, sería orbitando, como si fuesen los planetas, los electrones. ¿Sí? Los electrones no caen al núcleo porque están en un movimiento constante y eso evita que se caigan. Si no, tendrían que pensar que los protones son positivos, los electrones son negativos, y esto debería caer y eso hace que, bueno, explote el universo, básicamente. ¿Qué pasó? Después de Rutherford, ¿sí? Unos años después, Bohr se dedicó a estudiar un poco más la cuestión de cómo era la distribución de los electrones en el átomo. Y acá se incorpora algo muy importante que es la teoría cuántica. ¿Sí? Acá se incorporan conceptos de mecánica cuántica. ¿Sí? La cuántica era una parte de la física que busca explicar el comportamiento de la materia a nivel así nanoscópico. Eh, la física de Newton, que funciona bien en el mundo macroscópico, bajo ciertas apreciaciones también, eh, no funcionaba a nivel nanoscópico. Entonces, de alguna forma, como que la física cuántica venía a intentar explicar las inconsistencias o los dolores de cabeza que les traía estudiar los átomos a los científicos, ¿no? Entonces lo que encontró Bohr con esta teoría cuántica, ¿sí? Que de alguna forma lo que decía era que la energía está cuantizada quiere decir como que está contada, ¿sí? Los electrones se pueden ubicar en distintos niveles de energía, ¿sí? Había niveles de energía permitidos y el resto de las energías no estaban permitidas. Entonces, un electrón puede estar en esta órbita, pero no en el medio, ¿sí? Cosa que para Rutherford sí podía ser posible. Y a partir de esto, ¿sí? Se siguió estudiando los electrones y se siguió tratando de encontrar cómo es el movimiento y de, de encontrar propiamente el electrón, ¿sí? Es decir, el electrón está acá en tal instante del tiempo, pero esto no se logró.
Entonces, ahí vino el modelo más actual que seguimos usando ahora, ¿sí? Probablemente, creo que hace unas semanas o unos meses, salió una nota de que hubo algún avance con esto para, para modernizar este modelo, pero bueno, justamente si es de unos meses, no creo que nosotros lo lleguemos a estudiar este año, es el modelo de Schrödinger, ¿sí? El modelo de Schrödinger propone una ecuación matemática que da la posición probable de los electrones, ¿sí? Y entonces lo que se dice ahora es que hay una cierta probabilidad de encontrar al electrón en una zona del espacio. Acá tenemos un poco las figuras de los distintos modelos atómicos, para que vean cómo fueron creciendo, ¿sí? En lo largo de la historia. Y vamos a mencionar un poquitito esto de los aportes de la mecánica cuántica, porque sí que puede haber sido un poco apabullante y además es como, ¿qué es la mecánica cuántica? Bien, las cosas importantes de la mecánica cuántica son que las partículas a nivel subatómico presentan un carácter dual, ¿sí? Tienen propiedades tanto de partículas, materia, como de ondas, ¿sí? Las ondas se caracterizan por tener frecuencias, ¿sí? Nosotros podríamos decir que se puede decir, esto es un ejemplo de una onda, ¿sí? La onda tiene como característica que tiene una frecuencia, ¿sí? Y una longitud de onda, ¿sí? Una longitud en la cual tenemos un pico y se llega hasta una distancia hasta que se llega al otro pico. Estos dos parámetros, junto con otro montón que no vamos a mencionar, nos dicen la onda tiene tales características. Se encontró que la energía que tiene una partícula subatómica está dada justamente por esta frecuencia. Esta B corta, que no es una B corta, es la letra griega nu, es lo que es la frecuencia, ¿sí? Y esta letra griega que se llama lambda, ¿sí? Es la longitud de onda. C es la velocidad de la luz. Entonces se dice que la energía es un múltiplo de la frecuencia de la onda, ¿sí? Básicamente, como al igual al ser partículas, pero también ser ondas, la parte de las ondas nos definen qué energía tienen esas partículas, ¿sí? Esta cuestión es importante, y no más que para decir que la energía está dada por la frecuencia. Ahora, dijimos que en la mecánica cuántica hay niveles de energía permitidos y no permitidos. Eso es como, por ejemplo, cuando Mario intenta saltar las escaleras. Mario puede estar en este escalón o puede estar en este escalón, ¿sí? Si a Mario le damos energía, o si tiene energía suficiente, puede saltar de este escalón que está más abajo a este escalón que está más arriba, ¿sí? Pero si no tiene la energía suficiente, cuando intente saltar no va a llegar acá, al último escalón. Entonces se va a quedar en el que está, ¿sí? Algo similar pasa con las partículas subatómicas y con los electrones. Los electrones pueden estar en niveles de energía que serían estos escalones, ¿sí? Pero no puedo estar flotando, por ejemplo, acá, en el medio de dos escalones, porque o caigo al escalón del que partí, o llego al escalón siguiente, ¿sí? Esa sería la idea que, que introduce Bohr, ¿sí? Esto es decir, hay niveles de energía que están permitidos y otros en los que no se puede estar. Y esos niveles de energía tienen energía que está dada por la frecuencia y va a ser característico de la partícula porque tiene un comportamiento ondulatorio. Por otro lado, tenemos lo que se llama el principio de incertidumbre, que es que dice que no puede establecerse con exactitud la posición y velocidad de un electrón. Entonces, lo que lo que se establece para decir dónde se puede encontrar el electrón es el concepto de orbital. El orbital es una zona donde hay cierta probabilidad de encontrar el electrón, ¿sí? Esto está dado por el modelo de Schrödinger, ¿sí? Por esas ecuaciones matemáticas que ahora en un ratito las vamos a charlar un poquito mejor. Y por último, como dijimos recién, cada orbital, ¿sí? Así como si el electrón tiene una energía definida, el orbital, o sea, la zona de probabilidad donde puede estar, también va a tener una energía definida, ¿sí?
Y lo que se va a considerar es que los orbitales de menor energía son los más cercanos al núcleo. O sea, los más cercanos al núcleo serían, por ejemplo, los escalones que están más abajo, ¿sí? Este sería un orbital de menor energía y este sería un orbital de mayor energía. Acá tenemos, por ejemplo, una evidencia experimental de esto, ¿sí? Que son dos fenómenos que puede sufrir el átomo. Uno es la absorción de energía y otro es la emisión. Cuando un átomo absorbe energía, un electrón puede pasar de un nivel de menor energía, que está más cerca del núcleo, a uno de mayor energía. Cuando este átomo cuando este átomo deja de recibir energía, el electrón también lo hace, y entonces ese electrón vuelve a su nivel original, ¿sí? Emitiendo la energía en forma de un fotón, o sea, en forma de luz. Esto es un experimento muy sencillo que uno puede hacer en casa. Si uno agarra una cucharadita de sal y la pone cerca de la hornalla, va a ver que la hornalla se tiñe de un color medio anaranjado verdoso, y eso se debe a que justamente el átomo de sodio, y en realidad hay cationes de sodio que se transforman en átomos, pero bueno, a fines prácticos, el átomo de sodio recibe energía del fuego, de la llama de la hornalla, y cuando sale o se aleja de la hornalla y deja de recibir esa energía, devuelve justamente esa energía que absorbe en forma de luz. Una luz que tiene un color amarillo o naranja. ¿Sí? Entonces, estos fenómenos donde los electrones pueden pasar a un nivel de mayor energía y volver se llaman excitación y relajación. Una excitación es cuando un electrón pasa a un orbital de mayor energía, y una relajación consiste en que un electrón vuelve a su nivel original, ¿sí? Devolviendo la energía que absorbió. Vamos a hacer un stop acá, porque expliqué muchas cosas, entiendo que por ahí están un poco apabullados. Lo bueno es que ustedes pueden volver para atrás y reescuchar el video, y recuerden que también tenemos la clase presencial, pero vamos a hacer como una especie de slide donde marcamos lo importante de todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Esta slide la titulé Corolarios de los modelos atómicos. O sea, corolario es como una especie de moraleja. Es lo importante que nos dejó cada modelo atómico, ¿sí? Y sobre todo hablar de que los modelos atómicos no es que eh, el que nos sirve siempre es el más moderno, sino que todos son útiles, ¿sí? Dependen del marco que los quiera usar. El modelo atómico de Dalton, por ejemplo, se usa un montón para describir el comportamiento de los gases a nivel atómico molecular, ¿sí? Entonces, es un modelo que, si yo represento un gas con esferitas, me resirve, no necesito describir a los electrones. Y además, el modelo de Dalton, la idea que nos da es que cada tipo de elemento está formado por átomos diferentes. Thomson muestra que el átomo tiene electrones, que ya dijimos que van a ser importantísimos en todo lo que vamos a estudiar respecto a las reacciones químicas. Rutherford define al átomo que está constituido por un núcleo, ¿sí? que se encuentra formado por protones y neutrones, y los electrones que se mueven a su alrededor. O sea que los protones y los neutrones, ¿sí? Son el núcleo y los electrones están dando vueltas. Esta es la idea más Jimmy Neutron que tenemos del átomo, o de los Simpsons, ¿sí? Es como la noción más intuitiva que tenemos nosotros. Bohr es el primero que, en todos los modelos atómicos, incorpora la mecánica cuántica o la teoría cuántica a este modelo atómico, ¿sí? Y establece que los electrones tienen energías definidas, por esto de que son ondas, o tienen esta dualidad onda-partícula. Y por último, Schrödinger lo que nos establece es que hay ciertas zonas de probabilidad donde podemos encontrar a los electrones, ya que no los podemos encontrar como tales, ¿sí? Eh, que se llaman orbitales, ¿sí? Y estos orbitales están dados por las ecuaciones del modelo de Schrödinger. Algo que no dije antes, disculpen, voy a volver un cachito para atrás, es que no es posible que nosotros encontremos la zona exacta del electrón, porque justamente si nosotros le damos luz nosotros para ubicar al electrón le tenemos que dar luz, porque hay que verlo. Pero ¿qué pasa? Si le damos luz, le damos energía. Entonces el electrón en ese momento saltaría, los electrones tampoco saltan, ¿no? Pero se excitaría a un nivel de mayor energía. Cuando
yo dejo de darle luz para ver el electrón de acá, puede o excitarse o relajarse. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo puedo decir que el electrón está en tal zona, pero dentro de un abanico. No puedo decir que está exactamente en esta órbita. Entonces, ese es el gran problema que intenta solucionar la mecánica cuántica. ¿Sí? Con esto, vamos a darle átomos, y vamos a tratar de describir cómo es la estructura electrónica de los átomos, ¿sí? Que van a ser lo que nos va a importar a la hora de analizar las reacciones químicas. Entonces, lo primero que queremos ver nosotros es cómo se construye la estructura electrónica. Y para ver cómo se construye esta estructura electrónica, vamos a usar obviamente el marco del modelo de Schrödinger. Entonces, esto sería como un poco lo que fue pasando, que Schrödinger, aplicando conceptos de mecánica, conceptos de ondas y muchas autofunciones que son elementos matemáticos muy complicados, los empezó a mezclar, ¿sí? Y más o menos tuvo una teoría donde todo cuadraba, pero eh, el principio de incertidumbre, que era este principio que nos dice que no podemos decir dónde está exactamente el electrón, nos arruinó un poco toda esta teoría y así nació la física cuántica que se encarga de todo esto. ¿Sí? Entonces, todo esto converge en que Schrödinger propone una ecuación para describir justamente la energía en función del tiempo o la posición en función del tiempo de los electrones. Y para eso usa esta ecuación, que yo no sé resolverla, y de hecho solamente puede resolverse puede encontrarse una solución analítica, una solución que, que sale de la ecuación sin aproximar para átomos hidrogenoides, átomos que tienen un solo electrón, pero como justamente yo no sé resolverla y ustedes no tienen que saber resolverla, no nos va a interesar mucho analizar la ecuación. ¿Sí? La ecuación tiene un término cinético, un término potencial, es interesante discutir, pero no la vamos a charlar. Lo que sí nos va a interesar son los resultados que tiene, ¿sí? Que son los números cuánticos. Esta ecuación se puede resolver en forma aproximada para átomos que tienen más de un electrón y eso hace que haya un montón de cuestiones que no vamos a abordar. Las voy a saltear olímpicamente, ¿sí? Nosotros vamos a ir directamente a analizar los resultados de esta ecuación que son estos cuatro, ¿sí? Se llaman números cuánticos y son n, l, m y s, ¿sí? Acá tenemos resumido qué representa cada uno, ¿sí? Así que esto es mucho más, analizar los números cuánticos es mucho más sencillo que resolver la ecuación, y obviamente esta ecuación no hay que recordarla. Así que eh, con estos números cuánticos vamos a poder construir la configuración electrónica y pueden relajarse, no se preocupen por esa ecuación complicada. ¿Sí? Entonces, empecemos por el primer número cuántico, que es el número cuántico n. ¿Sí? El número cuántico n nos indica en qué nivel de energía, ¿sí? Se encuentra ese electrón, ¿sí? Y también nos da los niveles de energía permitidos por la mecánica cuántica. Entonces, los niveles de energía van a tomar valores naturales, es decir, los vamos a definir como uno, 2, 3 y hasta ahora se conocen 8 niveles de energía, pero nosotros probablemente no pasemos del quinto, ¿sí? Porque los elementos más importantes que vamos a estudiar tienen entre 5 6 niveles de energía, ¿sí? Esta cuestión de los niveles de energía es obviamente lo que yo había propuesto Bohr, o sea, todavía no, como que esto es la base de donde salió el modelo de Schrödinger, ¿sí? Acá lo que les quería mostrar es que la diferencia entre los niveles de energía, ¿sí? Y, por lo general está asociado a algún color de la luz, ¿sí? Vieron que yo les decía que cuando los electrones se relajan, cuando vuelven a su nivel original, podían emitir luz. Bueno, la diferencia del nivel de energía es lo que determina el color de la luz que van a ver. Y eso también permite caracterizar los elementos. Por otro lado, los niveles de energía pueden tener varios tipos de orbitales, ¿sí? Esto los vamos a ver ahora en la próxima diapo, y que son los orbitales s, p, d y f. Ustedes seguro que
Y por último, lo que habíamos visto en la escalerita de Mario. Si nosotros tenemos distintos orbitales, ¿sí? Los orbitales de niveles más pequeños, ¿sí? Son más cercanos al núcleo y de menor energía. Entonces, en el nivel uno, por ejemplo, si tenemos un orbital S, vamos a tener un orbital que vamos a llamar 1s. Este es más cercano y de menor energía que el orbital 2s. Por otro lado, ahora, a partir del número cuántico n, podemos determinar el número cuántico L. ¿Sí? L, perdón, se me pasó decir una cosita, pero bueno, L, ¿sí? Toma valores que van a depender de n. ¿Sí? L va a depender de n. ¿Sí? O sea, L es igual, va de 0 a n menos 1. ¿Sí? O sea, los valores posibles que toma L van de 0 hasta n menos 1. O sea que va a depender de qué valores puede tomar n. Si por ejemplo n toma únicamente el valor 1, L va a ir de 0 a 1 menos 1. Porque en este caso n solamente toma el valor 1. Entonces L va de 0 a 0, de 0 a 0 solamente está el 0, o sea que L solamente puede tomar el valor 0. ¿Sí? Si n es 1, L solamente va a poder tomar el valor 0. Si n es 2, L puede tomar dos valores. ¿Sí? Porque piensen que si va de 0 a 2 menos 1, va de 0 a 1. Entonces L va a tomar valores que van a ser 0 o que van a ser 1. ¿Sí? Y así podemos hacerlo con cada nivel de energía. Lo importante que es, si L toma el valor 0, estamos hablando de un tipo de orbital que vamos a llamar S. Si L es 1, el orbital va a ser del tipo P. Si L es 2, el orbital va a ser del tipo D. Y si L es 3, va a ser un orbital de tipo F. El valor que los posibles valores de L nos van a determinar los tipos de orbitales que podemos tener. Voy a borrar. Bien. Entonces, acá tenemos todas las formas de los orbitales. Cada tipo de orbital va a tener una forma definida, ¿sí? Que está dada por algo de matemática que no estamos contemplando, ¿sí? Lo importante es que estos orbitales son tridimensionales, por eso tenemos tres ejes. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, en 3D. Los orbitales SS tienen forma de esfera, los orbitales P tienen forma de lóbulos, y los orbitales D y F tienen formas más extrañas que acá pueden ver, ¿sí? No las vamos a describir. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, lo que dije antes, los orbitales S tienen forma esférica, los orbitales P tienen formas que se extienden, de lóbulos, que se extienden a lo largo de los distintos ejes, ¿sí? Este, por ejemplo, son un par de lóbulos a lo largo del eje Z, este a lo largo del eje Y, este a lo largo del eje X, ¿sí? Vamos a tener que usar un poco la imaginación para imaginarnos a estos orbitales, porque nosotros cuando los dibujemos o en las pantallas los vemos en 2D y todo esto va a ser en 3D, ¿sí? Pero bueno, es un poco, con el tiempo uno va teniendo más abstracción mental y se los va a imaginar mejor. Ahora vamos a orientarnos un poco y vamos a hablar del número cuántico m, ¿sí? También se llama el número cuántico m sub l, porque este número cuántico m depende de l, ¿sí? Ahora por eso lo escribí, no lo escribí, perdón por el spoiler. M toma valores que dependen de l y va de menos l a más l, pasando por cero siempre, ¿sí? M toma valores de menos l a más l. Entonces, eso quiere decir que si L toma el valor 0, M va a ir de menos 0
a cero, esto quiere decir que m solamente toma un valor, cero. Porque de nuevo, si voy de cero, de menos cero a cero, menos cero y cero son el mismo número. Si L tiene el valor 1, M va a poder tomar los valores menos 1, 0 y más 1. ¿Sí? O sea, puede tomar tres posibles valores. ¿Por qué? Porque va de menos L a más L, siempre pasando por 0. Entonces, L puede ser menos, acá va de menos 1 a más 1. Y así podríamos seguir con el resto de los orbitales. Lo borro. Cualquier cosa, paren el video y copien esto que acabo de escribir recién. Entonces, la cantidad de valores que toma M va a corresponder a una dada disposición espacial de ese orbital, ¿sí? O sea, M nos va a definir dos cosas: la cantidad de orbitales que va a haber y la disposición espacial que van a tener, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un cuadro donde vemos el tipo de orbital que tenemos, el valor de L, como habíamos visto en la tabla de la slide anterior, y a partir de los valores de L, ¿qué valores puede tomar este ML o simplemente M? Ya dijimos, si el valor de L es 0, ML va a tomar el valor 0, 0, porque solamente puede ser 0. Si es 1, L, M va a tomar menos 1, 0 y 1. Entonces, cada valor de un número cuántico nos va a definir a un orbital, ¿sí? Menos 1 va a corresponder a un orbital, 0 va a corresponder a un orbital, más 1 va a corresponder a otro orbital. Entonces acá en total tenemos tres orbitales y cada valor va a definir una disposición espacial de ese orbital. Entonces, por ejemplo, los orbitales S, que los podemos ver acá y que habíamos dicho que tenían forma esférica, tienen una sola disposición espacial. Porque la esfera, si yo la giro, sigue siendo una esfera, no cambia su disposición espacial, ¿sí? Y acá también lo que podemos apreciar es cómo la esfera se va volviendo más grande a medida que aumenta el nivel de energía. Los orbitales P dijimos que estaban direccionados en los ejes, ¿sí? Y tenemos tres orbitales, ¿sí? Como tenemos tres orbitales, cada uno se va a ubicar en una disposición espacial diferente. O sea, el orbital menos uno va a tener esta disposición espacial, el cero va a tener esta disposición espacial y el más uno va a tener esta disposición espacial, ¿sí? En total, esto sería lo que veríamos, esta flor, serían los tres orbitales, cada uno al lado de los tres ejes. Y fíjense, y hay un principio que vamos a ver en la próxima presentación, ¿sí? En el próximo video en realidad es la misma presentación, que nos dice que en cada orbital entran dos electrones. Entonces vamos a ver que como acá hay tres orbitales, en total van a entrar 6 electrones, y por eso viene el famoso P6, el famoso S2, el famoso D10 y el famoso F14, ¿sí? Lo que vieron el año pasado. Cada número cuántico, cada valor de ml va a definir un orbital. En cada orbital vamos a ver ahora en el próximo video que entran dos electrones. Entonces, como entran dos electrones, ¿sí? Acá hay 5 orbitales, entonces hay un total de 10 electrones. O podrían, mejor dicho, pueden entrar en total 10 electrones. Y el último número cuántico que tenemos que ver es el número cuántico de spin, ¿sí? Que es el S. El número cuántico de spin representa el sentido del giro que tiene el electrón sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, si bien esto es arbitrario, nosotros vamos a considerar que cuando tiene este giro el electrón, lo vamos a representar con una flecha para arriba y vamos a decir que el valor que toma ese es más un medio. Si el giro que tiene el electrón es en este sentido, vamos a representarlo con una flecha para abajo y vamos a decir que ese toma el valor de menos un medio. O sea, el número cuántico de spin no depende de los otros, ¿sí? A veces también se le llama ms, ms o simplemente s, y es un número cuántico que justamente no nos habla del orbital, ¿sí? Porque todo lo anterior nos habla de los orbitales. Este número cuántico nos está permitiendo decir, como de alguna forma diferenciar o indicar
de qué electrón hablamos. Si es del electrón que que rota en este sentido o en este sentido. Y ese solamente toma valores que pueden ser más un medio o menos un medio. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos de cómo se representa, ¿sí? Cada cajita o cada cuadradito es un orbital y la flechita representa un electrón. Entonces esto sería un electrón con un spin de más un medio y esto sería un electrón con un spin de menos un medio. ¿Sí? Que lo vamos a profundizar en el próximo video. No se mareen con esto. Por último, para terminar esta parte, vamos a hacer un resumen, y este sería el momento de parar la clase y copiar, eh, porque este es un cuadro que nos resume todos los números cuánticos. El número cuántico principal, qué valores puede tomar y qué es lo que nos define. El número cuántico secundario, que es el L, los valores que puede tomar y la información que aporta, y así con el número cuántico M y el número cuántico S. ¿Sí? No recuerdo si los dije antes los nombres, pero N se llama el número cuántico principal, L se llama el número cuántico secundario, M se llama el número cuántico magnético y S se llama el número cuántico de spin. Algo importante es que el número cuántico principal, secundario y magnético definen el orbital. ¿Sí? Estos tres me dicen en qué orbital, o sea, en qué zona del espacio podemos encontrar ese electrón. Y por último, el número cuántico de spin nos va a definir al electrón, nos va a permitir diferenciar si es el que gira en este sentido o el que gira en este sentido. Esto lo vamos a completar un poco mejor con el próximo video. Así que, ante cualquier duda, obviamente estamos en el Classroom y vamos a tener la clase presencial donde vamos a trabajar con el cuadernillo. Y bueno, esperamos que les haya servido. Nos vemos la próxima para terminar este tema.